La sociedad nuestra actual, nuestra civilización, se fundamenta mucho en un gran materialismo. Y la identidad de esta sociedad materialista es lo que definimos como ego. El ego es nuestra identidad, repito, materialista, tiene un origen externo, por lo tanto es insegura, incompleta, cambiante, depende mucho de la opinión de los demás. Y sus objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Para conseguir estos objetivos, el ego muchas veces adopta dinámicas vitales negativas, en las que puede imperar pues, la competitividad excesiva, los celos, las envidias, los odios, la agresividad y la violencia. Me gusta, al hablar de violencia, recordar las palabras de Gandhi, que decía: la violencia es el límite de la incompetencia. Pues bien, como el ego se fundamenta totalmente en la materia, en el cuerpo, y todos sabemos que la muerte es una realidad, es el hecho más democrático que existe, nadie se escapa de ella. En el momento que muere la persona, desaparece el cuerpo, se transforma, entonces el ego desaparece. Esta es la causa de que en la actualidad, como impera el ego, y el ego sabe que la muerte supone el fin de su existencia, pues la gente tiene miedo a la muerte. La muerte es un tabú. ¿Por qué se tiene miedo a la muerte? Se tiene miedo a la muerte en primer lugar porque el paso de la vida a la muerte suele ser molesto, doloroso, de gran soledad. Todos hemos tenido algún familiar o amigo con un cáncer de esófago, de páncreas, que es lo que yo opero y trato, pues como el enfermo se va deteriorando, sufriendo, hasta que llega al final pues en caquexia con piel y hueso, hasta el punto de que cuando fallece los familiares y amigos dicen: ahora pobrecito podrá descansar. Es decir, que el tránsito asusta. En segundo lugar, porque supone un paso a lo desconocido. Esto es lo que más angustia al ego. No sabemos qué pasa, la gente no sabe, hay una gran ignorancia al respecto. La tercera causa del miedo a la muerte es porque lo dejamos todo. Dejamos familiares, amigos, bienes materiales, por los cuales tanto hemos luchado, incluso malgastado nuestra vida. Venimos sin nada y nos vamos sin nada. Y en último lugar, tenemos un instinto de conservación sumamente potente que nos fija la vida. Estos 4 factores condicionan el que veamos la muerte en esta civilización en la que impera el gran ego, la egomanía, como un tabú, como algo que asusta, como algo que tememos. Por esto no se quiere hablar. Es un tema que la gente prefiere dejarlo aparte. Para poder interpretar la muerte es fundamental, depende totalmente de la concepción existencial que tengamos. Si nos fundamentamos en el ego, por más que expliquemos que la muerte, lo único que podremos decirle a una persona, a un amigo, a un familiar, es que ahora descansa la persona que ha muerto, porque con la muerte se acaba todo. Es decir, ya nunca más lo veremos y nunca más sabremos nada de esta persona. En cambio, esta no es nuestra realidad existencial. Nuestra realidad existencial, y hoy tenemos pruebas reales, objetivas, con una base científica, que nos permiten demostrar que después de la muerte continúa nuestra realidad existencial. Es lo que se llama la conciencia no local, la supraconciencia, o también espíritu, se puede definir de varias maneras. Si nuestra auténtica identidad, lo que nos hace únicos y exclusivos, persiste, quiere decir que el cuerpo es una funda, un traje que nosotros nos ponemos encima, que adoptamos, muy temporal, pero nuestra auténtica identidad persiste. Entonces, si tenemos esta concepción existencial, es muy fácil hablar y ayudar a los familiares y amigos cuando pierden un familiar. No te preocupes, ha hecho su ciclo en la dimensión humana, pero su auténtica esencia perdura en otra dimensión. ¿Qué son las experiencias cercanas a la muerte? Las experiencias cercanas a la muerte son una serie de vivencias y experiencias que nos cuentan o nos manifiestan los pacientes que hemos diagnosticado de muerte clínica por diversas causas, es decir, pacientes que están en paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental, no tienen en absoluto ninguna actividad. El electrocardiograma es plano y el electroencefalograma a partir de los 15-20 segundos también es plano, no hay actividad. Pues bien, si conseguimos recuperarlo con las medidas de reanimación cardiorrespiratoria,
que ustedes conocen, masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad cardíaca, aplicación de descargas con el DEA, con el desfibrilador, pues hay un tanto por ciento de pacientes que conseguimos recuperar, que yo he recuperado bastantes de estos enfermos. Entonces, algunos de estos enfermos a mí me han contado una serie de vivencias y experiencias que realmente me llamaron mucho la atención. Siempre, y quiero insistir en esto, coincidiendo con el tiempo, desde el punto de vista temporal, en el que el paciente estaba clínicamente muerto. Es decir, que no había actividad cardíaca ni había actividad mental. Es decir, durante este intervalo de tiempo es cuando él desarrolló estas vivencias y experiencias. Entonces yo estudié estas vivencias y experiencias y tuve una serie realmente de sorpresas al estudiarlas, y de aquí pude yo deducir que realmente nosotros somos cuerpo, que es materia, somos mente, con actividades anímicas, pero que tenemos nuestra auténtica identidad. Lo que nos hace únicos y exclusivos es lo que yo llamo supraconciencia, es una conciencia que está por encima de la conciencia local o neuronal, y que esta conciencia perdura, también se puede llamar, otros la llaman conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro, y otros la definen como espíritu, se puede dar el nombre que queramos. Lo importante es que después de la muerte física persiste una conciencia que es nuestra auténtica identidad y que tiene unas características, entre ellas que es eterna. Es decir, que ha existido, existe y existirá siempre. En el momento de la muerte, algún paciente está descrito. Algún paciente de Alzheimer ha recordado y ha empezado a hablar, ha recuperado su memoria. ¿Por qué ha recuperado su memoria? Esto se puede interpretar porque en el momento de la muerte es cuando se desprende la supraconciencia. Vale. Por esto, el tránsito final, no lo teman, el paso final de la vida a la muerte, el tránsito, cuando sale ya la supraconciencia, nuestra auténtica identidad, es la que se pone de manifiesto. Puede contactar entonces con seres queridos ya fallecidos que les vienen a ayudar al tránsito. Entonces recuperan todas las facultades, pueden recuperar totalmente. La supraconciencia es omnisciente, omnipotente y omnipresente, eterna, lo sabe todo y lo puede todo. Entonces, cuando se manifiesta, cuando sale en el momento del tránsito la supraconciencia, puede manifestar todas sus capacidades, entre ellas recuperar totalmente la memoria. ¿Qué diferencia hay entre conciencia, alma y espíritu? Conciencia hace referencia a la conciencia local o neuronal. Es la que hemos dicho que se produce por la actividad de las neuronas. En el otro extremo está el espíritu, que corresponde a la supraconciencia, que es nuestra auténtica identidad. Es la manifestación o expresión de la conciencia universal en cada uno de nosotros. Vale. Los cristianos, Jesús lo decía, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. Abba es la conciencia primera. En filosofías orientales se dice, es la expresión finita del infinito. El infinito, la conciencia universal que nosotros los cristianos definimos como Dios, se manifiesta en cada uno de nosotros. Vale. Es la supraconciencia, es eterna, es nuestra auténtica identidad. Son los dos. Y en medio está el alma. ¿Qué es el alma? El alma es el subconsciente de Freud. Es donde está nuestra historia, es donde está toda nuestra vida. Y esto es lo que nos llevamos, lo que en las filosofías orientales le dirían que es el karma, la ley causa-efecto. Cada persona en su evolución tiene un camino y tiene unas consecuencias, un karma. Y esto nos lo llevamos. Y hoy tenemos pruebas de que el universo fue creado. Este Dios, esta conciencia universal, este diseñador inteligente que usted lo ha dicho muy bien, está fuera de la creación. Él se ha manifestado en la creación con Jesucristo, con los avatares, con Mahoma, Jesucristo. Todos estos avatares son las manifestaciones de Dios en la dimensión humana. Pero Él, la conciencia primera, está fuera de la creación. En Él no existe ni espacio ni tiempo. Y Él es el único que es capaz de crear. Y Él creó el universo. Y hoy tenemos pruebas de que el universo fue creado. El universo tiene un origen y el universo tiene un fin. Y hay otras causas que justifican la existencia de un diseñador inteligente. Si ya lo dijo Einstein. Einstein le preguntaban, ¿usted cree en Dios? Y Einstein contestaba, dice, yo creo en un universo perfecto, porque por lo natural es por la segunda ley de la termodinámica, todo tiene tendencia al desorden, a la entropía que llamamos. En cambio, el universo es perfecto
Y cuando es perfecto es porque sigue unas leyes. Y si sigue unas leyes, una inteligencia por encima las ha puesto. Hay muchas pruebas que nos permiten demostrar que el universo tiene un origen y un fin. El materialista no puede aceptar un origen del universo, porque si acepta que hay un origen, quiere decir que alguien lo ha creado, porque antes no había nada. Parménides ya lo decía, del nada absoluto no se puede crear nada. Entonces, el único que puede crear es una conciencia inteligente que ha existido siempre. Esta sí que puede originar. Y hoy día sabemos que hace 13.780 millones de años hubo el Big Bang cuando se originó. Entonces, los materialistas no pueden aceptar un origen, porque si hay un origen, alguien lo ha hecho. Ellos dicen que el universo es eterno. No es eterno. El universo está igual que la vida. La vida hace 3.500 millones de años se originó. También hay pruebas evidentes con los fósiles, etcétera, de que una inteligencia superior, una causación descendente que se llama, intervino en la formación de la vida. Nuestra conciencia es Dios. O sea que nuestra conciencia ha existido, existe y existirá siempre. Entiendo entonces que cuando el universo llegue a su fin, al cual le espera un fin, nuestra conciencia seguirá perviviendo. Eternamente, porque nuestra conciencia es holística respecto a la conciencia primera. El término holístico es importante. Holístico es un término derivado del concepto matemático fractal. Fractal deriva de la palabra fracciones. Un fractal es un todo, un holograma total formado por múltiples partes y cada una de las partes tiene la forma y las propiedades del todo. Es un símil muy bueno para comparar nuestra conciencia. Es holística, es decir, forma parte de este fractal. Nuestra conciencia es Dios y tiene sus propiedades. Es omnipresente, es eterna, es omnisciente, lo sabe todo, la intuición nunca nos engañe y es omnipotente. O sea que nuestra conciencia ha existido, existe y existirá siempre, porque es holística, forma parte de la conciencia primera. La única cosa que cuando hablamos del fin térmico, final, la muerte térmica del universo, lógicamente nos referimos a lo que es materia, masa, materia, que es energía de baja frecuencia, que se manifiesta en forma de partícula de materia. Pero nosotros estamos en otra dimensión, totalmente distinto, y nosotros perduraremos eternamente. Mire, la reencarnación es un tema polémico. Hay varios aspectos. En primer lugar, desde el punto de vista filosófico, si nuestra vida es un camino, esto lo expresa muy bien Teilhard de Chardin, que es un jesuita. Este jesuita dijo que nuestra vida es un camino que empieza en el punto alfa, donde estamos llenos de impurezas, y en este camino vamos eliminando las impurezas hasta llegar al punto omega, que es, digamos, el punto ya sin impurezas, es lo que diríamos la santidad. En cristianismo, la budeidad o iluminación en filosofías orientales. Este es el fin de nuestra existencia en la dimensión humana, ir eliminando las impurezas hasta llegar al punto. Entonces, en una vida es suficiente esto. Estamos viendo que personas que tienen una vida realmente tormentosa, que son crímenes y todo esto, que fallecen, esta persona, y vemos personas que son santas, que están ya muy evolucionadas. ¿Es justo esto? Es decir, esta persona tiene que tener el mismo reconocimiento, el mismo trato después de la muerte. Si aceptamos que hay una supraconciencia que persiste y esta persona lleva un karma, lo que llaman en filosofía, pues turbio, llamémosle turbio, muy turbio, ¿qué pasa con esta persona si no se reencarna? En cambio, el otro, el santo, es una persona que ha hecho una vida, ha ido eliminando sus impurezas. ¿Sería justo? Si Dios es tremendamente, es amor, es justicia, es bondad, tiene las mismas posibilidades un niño que nace en el centro de África, que no tiene nada, que nosotros que tenemos tantas cosas para poder evolucionar bien. ¿Es justo todo esto? Claro. Esto desde el punto de vista filosófico. Desde el punto de vista, digamos, más científico. Hoy con la hipnosis se puede llegar a conocer personas que tienen experiencia en hipnosis profundas, intensas, a llegar a conocer, a reconocer y a recordar vidas pasadas. Y después hay casos en la biografía mundial, los de Brian Weiss, los de Jan Stevenson, que describen miles de casos, sobre todo en niños que aún no están
muy moldeados con el ego. Hay casos de niños, por ejemplo, de Ian Stevenson, niños que quieren ir a un país que nunca, no han estado nunca, y van allí y empiezan a decir, aquí había una panadería, aquí había esto, aquí había lo otro, antiquísimo, y lo comprueban al ayuntamiento y es cierto. Y casos tan sorprendentes como al final este niño que nunca había hablado este idioma, se pone a hablar este idioma. Es decir, hay casos y que explican cosas que han pasado, que se han podido demostrar, hemos de aceptar. Desde este punto de vista, digamos, un poco imparcial, objetivo y científico, está certificado, la hipnosis lo consigue, y desde el punto de vista filosófico y moral, pues yo creo que hay las personas médiums muy avanzados, como es Alan Kardec, que estas personas pues hablan clarísimamente, que se ponen en contacto con los espíritus y hablan clarísimamente de las reencarnaciones. Pero repito, yo creo, por este aspecto filosófico, por lo certificado que hay, por los trabajos hechos por personas, médicos, psiquiatras, que emplean la hipnosis con medidas terapéuticas, hay pruebas de que pienso que tiene que existir la reencarnación. O sea, una persona que necesita una evolución determinada puede reencarnarse en una situación de conciencia más baja. En el 2014, en Cambridge, se hizo una importante reunión en la que intervino, por ejemplo, Stephen Hopkins. Llegaron a la conclusión de que todo ser vivo tiene conciencia. Lo que cambia es el grado de la conciencia. Vale. Una planta tiene conciencia. Usted lo ha visto, reacciona ante el sol. Por ejemplo, puede girarse, buscar, es decir, tiene respuesta a estímulos externos. La música influye en las plantas, está demostrado. Un perro, si tienen ustedes una mascota, tiene 3 aspectos de conciencia, una conciencia de 3 niveles. Él tiene emociones, cuando le ve se pone contento, cuando ve a su dueño. Tiene capacidad de aprendizaje y tiene memoria. Usted le puede enseñar cosas y se acuerda. Y nosotros tenemos la máxima conciencia. Nosotros tenemos conciencia y tenemos autoconciencia. La autoconciencia es como un espejo que nos permite ver si nuestras decisiones y actos son éticos o no lo son. Es decir, que hay grados distintos. O sea, una persona que necesita una evolución determinada puede reencarnarse en una situación de conciencia más baja. Yo no lo sé, porque en esto ya he dicho que no soy. Vale. Pero personas expertas en esto, como es Alan Kardec, lo certifican. Está demostrado que 1 minuto de estrés intenso provoca una caída del sistema inmunitario que dura 6 horas, lo que nos predispone entonces la persona estresada a padecer infecciones, enfermedades autoinmunes y cáncer. Pero la persona que está en estrés continuamente está liberando cortisol y catecolaminas. Y la persistencia del cortisol y catecolaminas provocan trastornos del corazón, del ritmo, trastornos de la tensión arterial, hipertensión, trastornos del metabolismo del colesterol, trastornos digestivos. A nivel cerebral condicionan insomnio, angustia, pérdida de memoria, dificultad en el aprendizaje y una depresión importantísima sobre nuestro sistema inmunitario, tanto el celular como el humoral. La causa fundamental es la mente. Y la causa fundamental de nuestra sociedad actual es el ego y el estrés que condiciona el ego con la dinámica vital que determina este ego. Hay que afrontar la vida, pues, eliminando la ignorancia que existe en nuestra sociedad, que hay muchos poderes fácticos y muchos elementos en nuestra sociedad que le interesa tener una sociedad inculta, enfermiza y pobre. Así se controla fácilmente. Cuando la sociedad pierde la ignorancia y entonces conoce su auténtica esencia, se da uno cuenta que la vida es maravillosa, que hay unos valores extraordinarios. Piense como dijo Tales de Mileto, uno de los sabios presocráticos, dijo: lo más difícil del ser humano es conocerse a sí mismo y lo más fácil es hablar mal de los demás. Esto es lo que ocurre en nuestra sociedad. Este ego tan rápido no puede perder el tiempo en conocerse a sí mismo, buscar su interioridad. Tiene que ir siempre al exterior, a lo material, a conseguir bienes materiales, lucha, competición, riqueza, poder, dominio. Cuando su riqueza lo tiene todo dentro, en su supraconciencia. Ahí es donde están los valores y está el sentido de la vida. Y como está totalmente a 180 grados contrario a la realidad existencial, llega una falta de valores y vemos que la juventud provoca autólisis. Albert Einstein dijo: no existe el azar ni la casualidad. Todo tiene su causalidad. Lo que nosotros llamamos
casualidad o azar es la manera en que la energía, la causa, la conciencia cuántica universal, la conciencia primera, lo que llamamos Dios, actúa en el anonimato. Nosotros no nos damos cuenta, es decir, no lo interpretamos. Yo, por ejemplo, en mi vida hay tantos hechos, me doy cuenta, que uno dice, no puede ser de tantas casualidades que han pasado para llegar a un punto determinado que tenía que llegar. Es decir, que hay una serie de manifestaciones o sea que lo que pasa es que lo consideramos como una cosa natural y que tenía que ocurrir. Uno de los aspectos en que elimina la casualidad es el sincronismo, la sincronicidad. Esta sincronicidad, hay una transferencia de información, es el entrelazamiento cuántico entre cosas relacionadas. Y esto nos explica el que no hay casualidad, sino que hay una causalidad siempre. La casualidad no existe. Siempre hay una causalidad escondida, no comprendida, que no la entendemos. Pero todo tiene una explicación causal. La felicidad, ya se lo he dicho antes, única y exclusivamente encontrará la felicidad si usted fundamenta su concepción existencial en la supraconciencia. Vale. Mientras la fundamente en el ego, nunca será feliz. El ego se gestiona y se mueve por un carácter. Y el carácter está formado, estructurado por una serie de hábitos que se han inculcado, que empiezan a inculcarse en el claustro materno hasta los 7, 9, 10 años. Es cuando se estructura el carácter de la persona. Hoy día, en el entorno en que vivimos, materialista, los hábitos que inculcamos a nuestros hijos son materialistas totales. Esto condiciona un ego exaltado. El ego es nuestra identidad, repito, materialista, tiene un origen externo, por lo tanto es insegura, incompleta, cambiante, depende mucho de la opinión de los demás. Y sus objetivos son éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Entonces, estas personas piensan de acuerdo a estos hábitos inculcados y su vida emocional y afectiva dependerá de estos pensamientos. Los pensamientos generan los sentimientos. Vale. ¿Dios existe? Para mí, estoy totalmente convencido que lo que yo llamo Dios es esta conciencia universal, el principio de todas las religiones, que le puede poner usted el nombre que quiera, pero existe, estoy convencidísimo. ¿Y algo o alguien ha creado a este Dios? En absoluto. Está por encima, fuera de la creación. Siempre ha existido y siempre existirá. ¿Existe la casualidad o la causalidad? Para mí existe siempre la causalidad, no la casualidad. La casualidad es la forma en que la conciencia universal actúa en el anonimato. ¿Existe la reencarnación? Para mí sí, yo creo que sí. ¿Existe el cielo y el infierno? El cielo y el infierno, tal como nos lo han explicado, yo no lo acepto. Existen personas que se llevan un karma bueno y otras un karma no tan bueno o muy malo. Y entonces esto son niveles que determinarán de evolución y por lo tanto las reencarnaciones deberán ser más o menos frecuentes. Pero esto del cielo y del infierno, todas estas cosas, yo no lo creo. ¿La ciencia demuestra que hay vida después de la muerte? Actualmente sí. Tenemos medios científicos que demuestran que después de la muerte física nuestra existencia continúa en otra dimensión. ¿La conciencia está separada del cerebro? Hay una conciencia neuronal que lo hemos definido, consecuencia de la actividad de las neuronas, y hay una supraconciencia que esta perdura a pesar de la muerte, que es no local, que tiene capacidad de salir fuera del esto. ¿Existe el karma? Totalmente. El karma está en nuestro subconsciente, es nuestra historia.